Hola, buenas noches, bienvenidos. Como cada miércoles, este es el segundo de la segunda temporada, esperemos que haya muchísimos más, al debate de teatro crítico, aquí en Oído Televisión. Esta noche nos acompañan tres profesores de filosofía, que se los paso a presentar ya. Miguel Ángel Navarro Crego, buenas noches. Pablo Huerga Melcón, buenas noches. Hola. Y Raúl Trejo, dos nacionales, uno internacional. Raúl Trejo, que es profesor de filosofía en la Universidad de Chiapas, y Miguel Ángel y Pablo, que son profesores de filosofía aquí en el territorio nacional, en Asturias. Gracias a los tres por estar aquí. Y se preguntarán por qué tenemos a tres profesores de filosofía. Seguro que no van a adivinar el tema del que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Con estas pistas, pero yo se lo adelanto. Vamos a hablar sobre las presidenciales estadounidenses. Como saben ustedes, recientemente España se ha visto involucrada en estas elecciones a propósito de los deslices del candidato republicano John McCain y de las alusiones del candidato demócrata en el primer debate presidencial, Barack Obama. Lo primero que les voy a preguntar, y se lo hago a usted, señor Trejo, se refiere al desliz de McCain. Como sabrá, en una entrevista a Unión Radio, que por cierto tiene que ver con la cadena SER, que fue quien difundió la noticia aquí en España, es una radio de Florida, preguntado sobre España, parece que John McCain no tenía muy claro en qué lugar geográfico estaba situado España, y las malas lenguas dicen que confundió a Zapatero con los zapatistas. Por eso su respuesta fue tan fría, aunque estas son siempre las malas lenguas, por eso su respuesta fue, según parece, tan fría. La política estadounidense con respecto a Hispanoamérica es la más adecuada. ¿Cree que cambiará mucho la política exterior si gana Obama o si gana McCain? Es una pregunta dura, ya lo sé, pero para empezar, para romper el hielo. Muy amplia, muy amplia. Bueno, con relación al primer comentario de que McCain no supo muy bien cómo responder, creo que al menos es lo mínimo prudente. Esto si tomamos en cuenta a un expresidente mexicano hablando de José Luis Borges, confundiendo con el escritor argentino, y que de alguna manera, pues, o mal informados o algo pasa allí, y creo que lo mínimo fue simular algo. Sí. Ya, ahí sí, ya salir de alguna manera del apuro al que le vea. Ya hay una pequeña diferencia. Sí. Hispanoamérica frente a Estados Unidos, o Estados Unidos frente a Hispanoamérica, pues bueno, tenemos, hablando del hispanoamericano particularmente, pues tenemos ahí una historia de, bueno, prácticamente el crecimiento del imperio que ahora es Estados Unidos. De manera inmediata hay una serie de relaciones un poco tensas en algunos momentos, un poco dubitantes, sobre todo con las cuestiones ahora del terrorismo a nivel mundial. Creo que ese es uno de los temas que se están planteando. Ya con relación a lo hispano, incluso tomando a España, ya toman otros matices, lo que es España, Estados Unidos y los países hispanoamericanos. Y yo allí, más que una respuesta, tengo una pregunta muy amplia. Bueno, están estos datos de algunas industrias españolas en Bolivia, en Venezuela y también últimamente en México. Entonces, si abarcamos lo hispano entre España y los países americanos y esta relación con Estados Unidos, y más aún esto, pues, que todo el mundo sabe, esta primer relación que se estableció entre Aznar y Estados Unidos como respuesta al 11 de septiembre, y que, bueno, llegando Zapatero, yo ahí más bien tengo preguntas que posibles respuestas, pues, considerando lo hispano, sí, de ambos lados, ¿no? En el caso particular de México,
sí ha habido una exigencia, una presión de colaboración para el ataque al terrorismo, ¿no? En términos así muy generales. Por otro lado, pues está la relación muy desigual del Tratado de Libre Comercio, desigual en los términos de que pues hay más beneficios o las reglas del juego. De alguna manera México sale perdiendo, ¿no? Por la infraestructura que no se compara con la infraestructura que tiene Estados Unidos, así nada más como algunos aspectos. Pero está esta otra relación de, no sé, yo ahí me pregunto, Estados Unidos, España, sí, con relación, uno, al terrorismo, y dos, con relación a, en términos de capitalismo, o de la industria del gas, por llamarlo lo menos, con relación a los países hispanoamericanos. Y pongo dos casos nada más, el de Evo Morales o Bolivia, sí, y el de México actualmente vigente, en el que hay, parece ser, algunos intereses, parece ser, de empresas españolas en México. Entonces, yo más bien tengo ahí la pregunta. Como los tres sabrán, el primer debate de los tres que se van a celebrar entre John McCain y Barack Obama estaba dedicado, o se preveía que se fuera a hablar de política exterior, aunque bueno, en realidad luego la estrella del debate fue la situación económica del país, el famoso plan de rescate, tal, etcétera, etcétera. Aunque sí se habló de política exterior y de ahí la alusión a España. ¿Creen ustedes, y vuelvo a hacer la pregunta, pero esta vez ya de manera más genérica a los tres, ¿creen ustedes, porque uno de los mitos de la política exterior estadounidense es que no varía de republicanos a demócratas, que se mantiene uniforme, pasen ejecutivos, un ejecutivo tras siempre se mantiene igual? ¿Creen que hay grandes brechas en política exterior entre estos dos candidatos a la Casa Blanca? Yo particularmente pienso que si vemos a Estados Unidos como lo que es en una proyección histórica, es decir, como imperio realmente existente, desde un punto de vista infraestructural, dicho en ortodoxia filosófica o materialista, diríamos, no puedo verlas porque hay una serie de prolepsis, de programas, que tienen que realimentarse tanto a nivel de economía interior como de economía exterior, y que, de no ser así, pues lo que está en tela de juicio es la propia supervivencia de Estados Unidos como imperio. Otra cosa es la representación fenoménica de los dos candidatos en el ámbito mediático para ganar cuotas de electorado. Ahí sí que puede haber matices. Ahora, ¿son esos matices esenciales después en la praxis? Bueno, no olvidemos que en la época de Kennedy, que iba de paloma, no de halcón, por decirlo con un lenguaje muy americano, hubo crisis en Cuba, y hubo problemas en cochinos, y hubo cuestiones que entonces... Parece que Barack Obama tiene que demostrar cosas, que es algo que le pasa tradicionalmente desde que acabó la Segunda Guerra Mundial a los demócratas, ¿no? Tienen que demostrar, ¿no? Y por otro lado, como recogen todo el discurso, digamos, que nosotros catalogamos como pensamiento Alicia, pero que después eso en la praxis no funciona, pues ahí hay una serie de contradicciones entre, el discurso y la propia praxis política, que está organizada a otra escala, ¿no? A escala de multinacionales y a escala de reducción de problemas del paro, etcétera, etcétera. Hombre, evidentemente hay una población flotante latinoamericana, principalmente, como comentábamos antes, a micrófono cerrado con Trejo, mexicana, que trabaja en cuestiones que muchos, digamos, de primera generación no querían trabajar, y que, claro, ahora los candidatos se ven obligados a ofertarles algo para captar el voto, que cada vez es más determinante, porque cada vez es más la población mexicana en Estados Unidos, y entonces ahí sí que hay unas estrategias, pero bueno, no olvidemos que evidentemente la tradición de Estados Unidos como imperio es que la única manera de asimilar población con derechos políticos es precisamente solventando los problemas interiores en el exterior. Eso pasó con los afroamericanos. Los afroamericanos tuvieron una cancha política para reivindicar sus derechos a partir del 54, justo porque habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Pablo. Yo no sé si... yo quería empezar diciendo que el detalle ese de la televisión del otro día, del debate entre estos dos políticos, a mí como español me parece una absoluta vergüenza, me parece una falta de respeto muy grande que se hable así de nuestro presidente, sea quien sea, y me parece absolutamente inaceptable e intolerable que un político estadounidense, de donde sea,
trate a nuestro presidente, a la persona que representa a todos los españoles, de esa manera, con esa especie de indefinición y de indeterminación y de aparente desconocimiento. Yo, por supuesto, no creo que políticos de esa talla y de ese nivel, que aspiran a lo que están aspirando, se les pueda dudar del conocimiento geográfico que puedan tener del mundo. Otra cosa es que juguemos a achacarles o atribuirles ignorancias un poco, yo considero que son un poco ridículas, sinceramente, ¿no? Por otro lado, el tema de las relaciones, el tema de la política exterior de Estados Unidos, pues ya sabemos lo que es, ha sido siempre igual, y por supuesto me parece totalmente absurdo y me produce una enorme pena ver el entusiasmo de muchos ciudadanos de otros países europeos, etcétera, entusiasmarse con la figura de Barack Obama como si fuera la Dalí de determinadas políticas progresistas en el mundo, que ni yo me las creo ni se las cree nadie. Por otra parte, yo recuerdo, por ejemplo, en Berlín el entusiasmo tremendo que produjo este verano la visita de Barack Obama, como si fuera verdaderamente un salvador. Todo el mundo lo ponía en relación con Kennedy, etcétera, etcétera. Yo no tengo ninguna esperanza en ese sentido, porque bueno, quizás sea el destino de Estados Unidos, pero desde luego América Latina es justamente el mejor lugar para calibrar el verdadero alcance de la política exterior norteamericana, que ha hecho en toda América Latina todas las barbaridades y todos los experimentos más monstruosos y despreciables desde el punto de vista moral y político y desde el punto de vista ético que se pueden considerar. No hay país que no haya sufrido, en donde no haya dejado su huella de muerte y destrucción y de abuso de poder la política internacional norteamericana, desde México hasta Argentina, pasando por Chile, Cuba, qué sé yo, pues Venezuela, en fin, Panamá, Salvador, en Guatemala, en todas partes. Entonces, bueno, no sé, ya te digo que yo en ese sentido no tengo ninguna esperanza. Yo recuerdo, y quiero recordar aquí al público, y a todos, no sé, supongo que ya lo conocéis, pero el libro de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, yo creo que es un libro absolutamente esencial, de lectura necesaria para comprender cómo ha sido la política norteamericana allí, cómo ha funcionado desde que esos países se independizaron de España y desde que España perdió el control de las colonias norteamericanas en el 98. O sea, esa es mi postura, no sé cómo lo veis vosotros, pero... 3 datos así muy rápidos. Está John Kennedy, una política que parece ser era más abierta, más amable, el fin que tuvo, 1, 2. Cuando se empieza a tener una participación mayor, una de las minorías, la gente de color, pues tenemos el dato inmediato de que un elemento de los más radicales, Condoleezza Rice, y otro elemento más, si existió el fantasma de las elecciones, de las segundas elecciones de Bush, sea la uno o sea de lo otro, hay acciones de manera inmediata para poder legitimarse y espantar todos esos fantasmas. Son 3 datos que de manera inmediata, ¿qué se puede esperar uno? Sea de uno o sea de otro bando, ¿no? Sí, yo creo que en eso estamos los tres de acuerdo. Y luego, en relación con la guerra de Irak, por ejemplo, con la actitud de Aznar y demás, bueno, en fin, se ha dicho de todo, pero la crisis económica que están viviendo actualmente y todo lo que está pasando, todo lo que pasó con el petróleo después de la guerra, que se esperaba que iba a bajar, etcétera, no solamente no, es decir, ninguno de los argumentos que se dieron para justificar esa guerra han sido verdaderamente, se han demostrado a posteriori, es decir, los resultados han sido simplemente desastrosos, una política errática, desde luego, lo que se ha realizado ahí, bueno, errática hasta cierto punto, porque realmente lo que se interesaba era coger el control de los pozos de petróleo y luego hacer con eso lo que les diera la gana, ¿no? Pero es verdad que Aznar salió en la foto con Bush apoyando la guerra de una manera totalmente imprudente, una conducta desde el punto de vista de la política exterior española, yo creo que es muy imprudente, pero la primera guerra de Irak, que gobernaba en España Felipe González, España apoyó esa guerra de manera completamente entregada, dejándole todas las bases, los aviones venían aquí a cargar, se pasaban por España todo el material bélico que utilizaban en la guerra, con lo cual, en fin, España es evidentemente un aliado de Estados Unidos en esas políticas.
y lo sigue siendo, independientemente de que estuviera Aznar en aquel momento, estuviera Felipe González o ahora Zapatero. Zapatero ahora puede hacer ostentación de que estamos en contra de la guerra y ya está muy bien. Nos hemos salido de una guerra totalmente absurda. La valoración de los que estaban en contra de la guerra era correcta, a pesar de los argumentos subterráneos que cada uno pudiera tener. Efectivamente, la valoración de las consecuencias que iba a tener eso se ha comprobado una por una. Y, en fin, yo realmente pues no sé si habrá alguna esperanza de cambio en esos asuntos. Yo creo que no. Pero bueno, un último dato de los los datos que mencioné, los tres anteriores. También está el dato de que tanto Barack Obama como McCain apoyaron en su momento la construcción del muro en la frontera con México. Entonces, claro. Ahí está un cuarto elemento, un cuarto dato que, bueno, yo que puedo esperar con estos datos. Si están allí, no espero. ¿Será Barack Obama? ¿Será gente de color? ¿O será, o es muy joven, muy alegre, y el otro con su experiencia? Desde el lado mexicano, donde se está viendo, donde se está viviendo el día a día de la miseria, la gente que tiene que partir, que tiene que buscarse la vida, como dicen por acá, y arriesgar su vida en ese buscarse. Bueno, pues es pan de todos los días, y en ese sentido, pues bueno, no, yo particularmente, y con estos datos y con esa vivencia desde México, no veo posibilidad alguna, ¿no? Quiero retomar algo que ha dicho Pablo Huerga, que se refería a ese mito a propósito de la ignorancia de los estadounidenses con respecto a cuestiones básicas de geografía, de historia, etcétera, etcétera. Y la revista Time hacía una alusión, un comentario muy acertado desde mi punto de vista, que venía a decir algo así como que los españoles veíamos a los estadounidenses medios como una panda de ignorantes que no sabían, si me permiten la expresión, hacer la O con un canuto, pero sin embargo que medíamos el prestigio de nuestro presidente en relación con las veces que se reunía con el suyo, y entonces no le faltaba razón. ¿Cómo interpretan ustedes esta doble personalidad, verdad, que albergamos los españoles? ¿O cómo interpretan este comentario? Si creen que están de acuerdo, o sea, si están de acuerdo con él o... Yo creo que realmente esa valoración general de los americanos como gente que no conoce la geografía y demás, supongo que será más bien un mito nuestro que una realidad, ¿no? Pues el mago está funcionando, eso no me lo, bueno, sí, eso no lo nega nadie. Sí, desde luego, pero la política exterior norteamericana no actúa geográficamente de manera inconsciente. Es más, hay un libro que ustedes, no sé si lo han leído, pero seguramente lo han visto, un libro de Michael Moore, ahora no recuerdo exactamente el título, uno de los muchos que ha escrito, que viene a presentar al presidente Bush, que se puede estar más o menos de acuerdo con sus políticas, se puede estar más o menos de acuerdo con su forma de expresarse, como un completo idiota. Entonces, hay que partir del hecho de que una persona que ha sido capaz de llegar a la presidencia de los Estados Unidos y como mínimo rodearse de un equipo de expertos que la ha mantenido durante 2 legislaturas en el poder, idiota probablemente no será. Hablando de idiotas, por ejemplo... a ver lo que va a decir. Este es Vargas Llosa. Me parece que ya es el segundo o el tercer manual del perfecto idiota latinoamericano y español. Dice que son libros dedicados a criticar a los que toman una postura anti-yanqui o críticos con Estados Unidos o que son de izquierdas en la línea política de lo que es América Latina. Con lo cual quiero decir que aquí todo el mundo se llama idiota a todo el mundo, ¿no? Pero esos libros, evidentemente, incluso, por ejemplo, uno de los que acusa de idiota es precisamente Eduardo Galeano, cuyo libro de la América Latina, abierta a la América Latina, es uno de los mejores tratados de cómo ha sido el imperio norteamericano en América Latina. O sea que... No, yo lo que creo, y está bastante claro, es que posiblemente los presidentes, bueno, son construcciones mediáticas, pero lo que está claro es que los grandes ejecutivos de las multinacionales sí saben muy bien dónde está España. Como dato yo daría lo siguiente: es muy peculiar ver, por ejemplo, muchas empresas españolas que trabajan para Estados Unidos, situadas en las tradicionales vascongadas, y en todas las páginas de internet americana aparece como Basque Country. O sea que sí saben dónde está, incluso saben los problemas políticos que hay. Y otra cosa es que a Estados Unidos le interesa, por ejemplo, tener una relación comercial con España. Yo particularmente conozco un poco el tema del control de armas,
Y bueno, muy poca gente sabe que en España, una en Zamudio, al lado de Bilbao, y otra en Vergara, en San Sebastián, pues factura más de 200.000 armas de caza para Estados Unidos. Incluso hay una multinacional que se llama The Vergara Barrels, en inglés, y es Vergara, está, bueno, ¿dónde está Vergara? Cerca de esta provincia de que España tiene unos intereses comerciales y mucha población americana, tradicionalmente los que ellos mismos se automotejan a sí mismos como rednecks, ¿no? Los nucas coloradas, que traducido vulgarmente significa pueblerinos, pues hacen gran cantidad de consumo de objetos que se fabrican en España. Y muchas multinacionales americanas presentan como objetos propios productos manufacturados en España, ¿no? O sea que hay unos intereses de mantener unas relaciones comerciales en España, porque yo he visto cosas, y eso está ahí en internet, que hoy día es un mercado mundial, objetos que si tú los quieres comprar aquí en Oviedo te valen $500, fabricados en Bilbao. Ese mismo objeto allí, y ha tenido que pasar el charco, vale la mitad. O sea que eso demuestra lo que es el comercio, ¿no? Un producto nacional, aquí lo pagas en euros, sale mucho más caro, y más con el cambio que hay ahora de la paridad dólar-euro a 1,4, 1,5, pues entonces claro que interesa una relación comercial entre España y... Lo cual nos lleva a ir un poco más allá de esta primera imagen que se nos presentan de los candidatos, o incluso de los presidentes, y allí, bueno, pues también nada más estaría la pregunta abierta, ¿no? De saber quiénes y cuáles son los mecanismos de cómo se manejan las élites políticas y económicas del país. Creo que ahí pudiera haber más elementos para decir, a ver, ahora qué va a poder suceder, ¿no? Nos vamos de lo fenoménico y vámonos a las élites políticas, pero sobre todo a las económicas, quizás. Eso es algo que también se han echado en cara a los candidatos. A propósito de Obama, le ha dicho a McCain que pretende ahora cambiar de la política estadounidense cuando él lleva 20 o 30 años en el Congreso y ha apoyado muchas medidas que Obama considera reaccionarias, etcétera, etcétera, y McCain le dice que dónde va Obama cuando su vicepresidente, que es Joe Biden, lleva también otros tantos en el Congreso votando medidas republicanas incluso, y entonces parece que está estancado, ¿verdad? Quiero decir que solo es una apariencia de cambio, en realidad vamos a seguir en el mismo sitio. Es una apariencia de bipartidismo, es decir, que la política va por otros cauces, al margen de lo que decíamos antes, al margen de la estructura mediática, que tiene que dar unas apariencias falaces de que hay dos candidatos, de que hay dos programas distintos, porque el uno se define frente al otro dialécticamente, pero claro, es una dialéctica que solamente se mantiene en un plano, el plano de lo mediático. Después en la praxis de lo que tiene que decidir cotidianamente ese ejecutivo que espera, pues ese container que viene, por ejemplo, yo digo, de Bilbao, y que va a Connecticut concretamente, ¿no? A una y que lo que está esperando es que la rentabilidad económica, porque lo que tienen que mantener es su cuota de mercado. Entonces, si no hay cuota de mercado, evidentemente, no hay que olvidar que Estados Unidos no es una sociedad del bienestar tal como la entendemos en Europa. Es decir, que allí la gente, en cuanto se resiente su bolsillo, se resienten cosas muy importantes, ¿no? Y evidentemente hay que ver que la población americana no es ese estereotipo que también que vemos a través del cine o la televisión, ¿no? No hay más que echar mano, yo que sé, a los vídeos de YouTube, donde es que cualquier gente cuelga su vídeo, y hay mucho campesino que vive en unas condiciones que, bueno, pues... Hombre, a lo mejor desde el punto de vista de la política interior sí que se pueden notar ciertos cambios de un candidato a otro, porque evidentemente hay planteamientos y programas políticos que tienen que ver, pues por ejemplo, con la asistencia social, con cuestiones como la gestión de la sanidad o de la educación o de servicios sociales, que desde la perspectiva parece ser de los candidatos demócratas, pues parece que se tiene más en cuenta frente a las posturas de los candidatos republicanos, que tienen más una tendencia más al liberalismo, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo el libro de aquel de Stiglitz sobre la globalización, el primero que sacó, luego ha sacado varios más, en donde él parecía, Stiglitz es un economista de corte demócrata, en donde hace una serie de críticas a las políticas económicas que se están llevando a cabo en Estados Unidos hacia afuera. Y él apunta ahí que efectivamente podrían plantearse, por ejemplo, unas orientaciones políticas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que podrían ser pues más favorecedoras del desarrollo tipo keynesiano en los países subdesarrollados, etcétera.
Es decir, que tal vez podría, desde un punto de vista, digamos, de los dos partidos, pues plantearse una política exterior también distinta. Sin embargo, lo cierto es que pues no es así, es decir, que el funcionamiento pues parece mucho más homogéneo, ¿no? Al final, pues es la impresión que da. Lo que sucede es que, claro, en Estados Unidos, por su propia tradición histórica, siempre que hay épocas de crisis, esas propias épocas de crisis sirven para redefinir el propio espacio político. Y comentábamos el caso de que la gran ventaja que tiene ahora Barack Obama es que pertenece a una gran minoría mayoritaria, que es constitutiva desde los Estados Unidos, desde sus inicios, pero que hasta hace poco más de 130 años eran población esclava, ¿no? Y que, evidentemente, en términos de ideología, que por desgracia a lo mejor es lo que menos cuenta, yo creo que Estados Unidos sí está preparada para que un presidente, con independencia de que sea afroamericano, pueda llegar a la Casa Blanca. Ahora, lo que se está ventilando ahí yo creo que ya no es eso, ¿no? Otra cosa es que mucha población de buena fe, ¿no? Digamos, vea en el hecho de que Barack Obama llegue a la presidencia pues un paso adelante, ¿no? Pero no olvidemos que los pasos adelante de Estados Unidos como imperio siempre han supuesto mucha sangre, lo que estábamos comentando antes. Lo que he visto desde ellos, en mí, como diría Pike, ¿no? Desde ellos, es un avance en ese proceso mitológico de construir una gran melting pot, ¿no? Un pueblo refundado con muchas culturas, ha supuesto mucha sangre en el exterior, porque eso es el destino del imperio, claro. Es verdad que la primera guerra de Irak, por ejemplo, la hizo el padre de George Bush, pero es que entre la primera y esta ha habido toda una serie de ataques y de intervenciones militares en Irak que las ha llevado adelante Clinton y era exactamente lo mismo, peor, ¿no? Porque además no era ni siquiera declarado. Y digo peor aquí y te refuerzo, no, pero quería matizar esto, porque cuando los demócratas llegan al poder parece que tienen que demostrar algo para decir, y nosotros somos tan estadounidenses como los demás. Sí. Raúl. 2 o 3 elementos a propósito de la política interna y política externa. Como saben ustedes, el Tratado de Libre Comercio con México se está operando desde 1994. Pero bueno, tiene una historia anterior, prácticamente desde Salinas del 88, en la cual una de las presiones y condiciones de Estados Unidos hacia México fue hacer muchos recortes que había del Estado a la política social. Privatización de lo que era la tierra comunal, las tierras privadas, cerrar muchos negocios que eran del Estado o en beneficio de la población, cerrarlos, entre otros. Pero siempre estaba en cuestión este otro asunto de que Estados Unidos sí apoyaba su agricultura, que eran no de una porción de tierra, ¿no? Son industriales de la agricultura, y cuando acá estamos hablando de gente con pequeñas porciones de tierra, ¿no? Ya de vida. Una. 2. Como parte de esa privatización, pongo por caso la venta de los bancos o la privatización otra vez de la banca, en la que cierta élite política, económica resultó beneficiada, abrió el crédito todo lo que pudo a la población, luego no se pudo sostener y el gobierno mexicano ayuda a sostener un poco allí la banca. Para lo cual, pues obviamente, no sé cuál haya sido la respuesta de Estados Unidos con relación a México, pero ahora estamos viendo el fenómeno con los vecinos, ¿no? De que se les está cayendo los cimientos de la economía y ahí se están ahorita peleando, que es otra cuestión, ¿no? Al interior de ellos, bueno, pues no sé, ahí está el jaloneo, por lo mientras, pero si esto lo ven acá, pues es un Estado populista, es un Estado, y ya todos los cuestiones despectivas y con intenciones de presionar, porque al fin y al cabo lo que se produzca allí, pues se tiene que acomodar en algún otro lado, ¿no? Y si hay autosuficiencia de X producto afuera donde se puede acomodar lo de acá, pues bueno, hay que presionar y hay que decir que es un Estado populista, etcétera. Entonces ahí está nada más otra vez, más que como postura, una serie de datos que fortalecen esta idea de en cuanto a qué puede uno esperar, sea de uno, sea de otro. Sobre eso les voy a preguntar sobre el plan de rescate económico
es así como se conoce en los medios, y sobre estas negociaciones entre demócratas y republicanos para llevar a efecto ese plan, si la economía estadounidense lo requiere, porque se tienen que reunir para ponerse de acuerdo, simplemente que se lleve a cabo, ¿no? Quiero decir, es porque estamos en periodo de elecciones, eso por un lado. Y segundo, esos matices o esas diferencias que puede haber en política interior que usted mencionaba antes, Pablo, entre demócratas y republicanos, sumidos y sumergidos en crisis económica, ¿pueden llevarse a efecto o nos vamos a mantener estables por lo menos hasta que superemos la crisis? Bueno, yo tengo que reconocer que no conozco en detalle los términos de la estrategia esta de superación de la crisis económica que está padeciendo Estados Unidos. Tiene la pinta de que efectivamente el Estado acaba echando mano, efectivamente, echando mano lo que acaba de decir del dinero Raúl, y asumiendo las deudas que otros responsables ambiciosos dentro de una estrategia de expolio salvaje del mundo, pues a través del capital financiero internacional, que ha generado crisis tremendas en muchos países, como por ejemplo Argentina, en América Latina, que sufrió las consecuencias y que generó toda la reacción que ha tenido lugar pues, en países como México, como Brasil o Venezuela o Bolivia. De cuello blanco. Sí, exactamente eso. Pues entonces parece más bien eso que otra cosa. Yo sinceramente, la verdad es que se pone de manifiesto que efectivamente la economía no es una cosa que funciona por sí misma, que toda ese modelo idílico de liberalismo es falso, que una especie de neo-keynesianismo pues se hace absolutamente necesario para salvar la situación, igual que ocurrió en la primera crisis del 29, pero estaría por ver, y es lo que yo realmente no sé, si ese intento de salvación va a exigir algo a cambio a aquellas empresas y multinacionales, etcétera, que se van a beneficiar de la intervención. Es decir, porque la cuestión es qué les va a exigir a cambio y con qué criterio político, es decir, con qué perspectiva y expectativa para la población se va a salvar a esas grandes fortunas. Realmente no sé, yo no tengo tampoco mucha esperanza en esa estrategia. Dentro de unas semanas empezaremos a despejar dudas porque Estados Unidos tendrá nuevo presidente, demócrata o republicano, eso ya no lo sabemos. Para ir abriendo boca, ¿verdad?, el próximo debate que enfrentará a los candidatos será el 7 de octubre en Tennessee. Antes, otro debate muy esperado, ¿verdad?, yo creo que incluso más esperado mediáticamente que el de los candidatos a la presidencia, que son sus vicepresidentes, Sarah Palin y Joe Biden, que espero que también lo retransmitan y que podamos verlo y podamos empaparnos, ¿verdad?, de cultura norteamericana, por decirlo de alguna manera. Les tengo que dejar, espero que haya servido para que tengan las cosas un poco más claras con respecto al futuro presidente estadounidense. Gracias a los tres por estar aquí, gracias de nuevo a ustedes por acompañarnos una noche más y nos vemos el próximo miércoles aquí en Teatro Crítico, en Oído Televisión. Buenas noches.